El análisis del entorno. Definiremos el entorno como las instituciones o fuerzas que afectan la actuación de la organización y sobre las cuales ésta tiene muy poco o nulo control. Partiendo de esta definición, se pueden señalar tres características fundamentales del entorno. Las instituciones o fuerzas son externas a la organización. La organización tiene poco o nada de control sobre ellas. Tienen la capacidad de impactar de forma significativa en el logro de los objetivos de la organización. Y se divide en dos: entorno general y entorno específico. Entorno general. El entorno general puede ser definido como las fuerzas que pueden tener influencia sobre la organización, pero su importancia y la magnitud de tal influencia no es totalmente clara. El entorno general de una organización se identifica con el acrónimo PEST, que se refiere a las iniciales de los factores que lo componen. P político legal, como por ejemplo el fumar está prohibido por ley en ciertos lugares como hospitales o restaurantes. Económico, como cuando ingresa un nuevo producto a la sociedad y es la sociedad de quien depende el éxito o fracaso de la empresa producto. S sociocultural, que incluye todos aquellos valores, normas, creencias y costumbres establecidos en una sociedad o grupos de esa sociedad. Y T tecnológico, avance de la electrónica o de la informática, donde el factor tecnológico se convierte en un atributo muy relevante para la imagen de las organizaciones. Los grandes progresos que se están produciendo en el campo de Internet, creando relaciones más directas entre cliente y empresa, como se puede ver en la imagen de una empresa de cigarrillos que tiene su página en fase 1. Entorno específico. El entorno específico es aquel que tiene una influencia directa sobre la organización, ya que puede afectar la supervivencia, el crecimiento o el logro de los fines de la entidad. Y el entorno se divide en dos. El entorno competitivo. Consiste en todas aquellas entidades o empresas que están en su mismo sector de mercado, ya sea ofreciendo productos similares, o bien productos alternativos o sustitutivos. El entorno de trabajo. Involucra a todos aquellos agentes que se encuentran en estrecha relación con la organización y que participan, en mayor o menor medida, en el funcionamiento de la entidad, como los proveedores, los accionistas, los distribuidores, los líderes de opinión, etc. El análisis de la competencia. El análisis de la competencia es el estudio de las características y capacidades de los competidores, y la evaluación de cómo pueden afectar a la imagen corporativa. Existen tres reglas de oro con respecto a la competencia. Conocer a los competidores. Saber de ellos tanto como sea posible, conocerlos como a la propia organización. Pensar como los competidores. Intentar prever los pasos de su comportamiento competitivo, pensar como ellos. Respetar a los competidores. Evitar simplificaciones o menosprecio hacia las organizaciones que compiten con la propia entidad. Tres aspectos son los que deben ser evaluados con el fin de obtener información sobre los competidores. Identificación de los competidores, capacidad de los competidores, estrategia de identidad de los competidores. Identificación de los competidores. Este primer paso del análisis busca determinar y definir quiénes son las organizaciones que pueden ser calificadas como competidoras en un determinado mercado, categoría o sector de actividad. Por ejemplo, en el caso de la tecnología, en un campo se tienen a los competidores como Huawei, Apple, Samsung, LG y otros. Todos estos son competidores del mismo campo, la tecnología. Capacidad de los competidores. También nos interesa informarnos y conocer algunas de las características que distinguen a dichas entidades que nos permitan saber sus capacidades, sus puntos fuertes y sus debilidades. Algunos de los datos que pueden ser útiles son: volumen de ventas, cuota de mercado, margen de beneficios, capacidad y fuerza financiera, capacidad técnica y operativa, estrategia de identidad corporativa de los competidores,
La organización puede analizar un conjunto de elementos que le permitirán determinar, con un grado importante de aproximación, la estrategia de identidad corporativa deseada de esas entidades. Eso es posible por medio del estudio de las políticas comerciales y las políticas institucionales, que constituyen elementos comunicativos importantes. 1. Políticas comerciales. Estudia política de producto, política de precios, política de distribución, política de ventas, política de comunicación comercial. 2. Políticas institucionales. Estudia conducta corporativa, política de comunicación corporativa, sus públicos, su posición competitiva en el mercado, su perfil de identidad corporativa. Este análisis nos permitirá determinar cuáles de esas organizaciones forman parte de nuestro grupo estratégico de identidad corporativa, aquellas entidades que tienen públicos, políticas y estrategias similares a nuestra organización a nivel de identidad corporativa.